Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno, espero que estén bien. Bueno, en esta oportunidad me toca armar la clase, que bueno, que espero que les sirva. Sí, yo creo que sí. Estuve analizando todo lo que hicimos, e hicimos un recorrido muy interesante, ¿sí? Obviamente acotado, no es lo mismo la presencialidad que las clases virtuales, todos hemos estado aprendiendo. Y de alguna manera me puse a revisar los primeros trabajos, arrancamos con 1880, con el periodo del régimen oligárquico, el modelo agroexportador, después pasamos por el imperialismo, vimos el reparto de África, también la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, ¿sí? Bueno, estuvimos haciendo todo un recorrido hasta llegar a lo que es la primera experiencia democrática en la Argentina con los gobiernos radicales de 1916 a 1930. ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Y un poco ya estamos en la parte final de la materia, ¿sí? Hay cosas que ya van a pasar para el año que viene, pero puntualmente la idea para que ustedes se ubiquen es tratar de llegar a los años 30, en Argentina y en el resto del mundo. En Argentina lo que vamos a ver es el golpe de Estado, ¿sí? Que ya algo estuvieron trabajando y observando en esta última actividad. Por tal razón, la idea es que veamos un poco por arriba, pero que tengamos un poco una idea de quiénes fueron los participantes del golpe. Recordemos que las Fuerzas Armadas aparecen como protagonistas claves, ¿sí? Tomando las riendas y tomando decisiones políticas por primera vez en la historia, en realidad, del siglo XX. ¿Sí? No nos olvidemos que en el siglo pasado los grandes políticos habían sido militares, ¿sí? Pero de alguna manera los partidos políticos fueron reemplazando a los militares y en 1916, cuando se produce este, la primera experiencia democrática en la Argentina, ya las Fuerzas Armadas cumplían un rol netamente militar, ¿sí? De protección, de defensa, etc. Pero en 1930, ¿sí? Un grupo liderado por José Félix Uriburu decide iniciar un golpe de Estado que es ampliamente apoyado porque Argentina está transitando una tremenda crisis, el mundo está transitando una crisis a partir de una crisis mundial que explota en Estados Unidos, y eso genera entonces como nuevo actor social a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y comienza una nueva era, finaliza esa experiencia democrática y comienza un periodo que va a durar hasta 1943, donde se produce otro golpe de Estado. A este periodo se lo va a denominar década infame, régimen conservador, neoconservadurismo, vuelve la oligarquía a tener el poder. Yo siempre digo, son estos que vuelven a tomar el poder, son los parientes de esa élite que gobernó de 1880 a 1916. O sea que hay como un salto, ¿sí? Que fue el salto radical, y estos vuelven a tomar el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Vamos a tener una primera experiencia de José Félix Uriburu, de un par de años, y luego va a tomar el poder Agustín P. Justo, se va a desarrollar el fraude patriótico. Bueno, vamos a tener un montón de aspectos y cuestiones que las van a ver el año que viene. Yo simplemente lo marco como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y en el mundo vamos a tener una crisis a partir del 1929. Recordemos que el mundo, luego de la Primera Guerra Mundial, y luego de los tratados de paz y el Tratado de Versalles, comienza un proceso de regionalización. Por un lado, Europa tratando de reconstruirse de la guerra, por otro lado, Estados Unidos con una política aislacionista, no involucrándose y apartándose de los problemas de Estados Unidos, perdón, de Europa, y un Estados Unidos que crece y con una economía que comienza a ser cada vez más más sólida, ¿sí? No nos olvidemos que Estados Unidos había ganado la guerra y de alguna manera toda esa industria militar también se vuelca a la industria de la vida cotidiana, ¿sí? Se habla de los años locos, los años 20, son los años locos, años de vida y de frenesí, pero la situación cambia en 1929 y hay una crisis producto de una gran especulación, hay una crisis financiera, se produce la caída de los bancos, cierran industrias, fábricas, bueno, cuestiones que se produce un caos y lógicamente también repercute en la Argentina. Por eso yo no tengo que olvidarme de estas cuestiones que siempre, por lo menos en la clase mía, trato de realizar. Esta cuestión de alguna manera comparar o ir contextualizando qué es lo que sucede en Argentina, en América Latina y en el mundo, ¿sí? La crisis del 30
que se llama así, ¿sí? Si bien se puso en el 29, pero en el 30, la voy a encontrar en los libros como crisis del 30, marca, entre otras cosas, la caída de muchísimos gobiernos, y en el caso de Argentina, el gobierno de Irigoyen. Perdón. A partir de allí tenemos un nuevo proceso, ¿sí? Y comienzan políticas que intentan solucionar estos problemas de la crisis, se van a llamar políticas keynesianas, ¿sí? O keynesianismo, ¿sí? John Keynes es un poco el mentor de esta idea de tratar de solucionar las crisis a partir de aplicaciones proteccionistas de medidas para tratar de consolidar la industria local, la utilización de recursos, tratar de no comprar cosas que no tengan importancia, no, pero cosas que en realidad un país las puede realizar, ¿sí? Industrialización por sustitución de importaciones, bueno, estas cuestiones que luego van a ser llamadas estado de bienestar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de alguna cuestión clave, que esto vamos a tratar de analizarlo en esta clase, como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que pasa en Argentina y qué es lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, lógicamente. En Europa, bueno, las potencias principales se están reconstruyendo luego de la Primera Guerra Mundial, perdón. Francia, Inglaterra, y con democracias liberales, y por otro lado Italia y Alemania con el surgimiento de regímenes totalitarios, ¿sí? En el caso de Italia, Mussolini, y en el caso de Alemania, Adolf Hitler, ¿sí? Un poquito más tardío, ya en los años 33, 34. Pero bueno, de alguna manera como para que tengan un poco este panorama, ¿sí? Entonces, esta clase va a ser una clase en donde voy a observar un poquito qué es lo que pasa con el golpe de Estado de Argentina, pero también voy a ver qué fue la crisis del 30, qué fue la caída de la bolsa Wall Street, ver las causas, ver el conflicto y las consecuencias que generó, ¿sí? Así que bueno, simplemente para dejarles este video, cualquier cosita nos mantenemos en contacto, escríbanme si tienen dudas, recuerden que estamos recibiendo un montón de tareas y tenemos los Classroom y el Gmail abarrotados, así que si a veces no entra un trabajo, los preceptores por lo menos ya saben, así que tengan paciencia hasta que se agilice un poco de nuevo. Estuvimos borrando un montón de cosas, pero bueno, esto pasó porque bueno, empezaron a entrar muchísimos trabajos. Así que cualquier cosita nos comunicamos, ¿sí? Les mando un saludo grande, chicos.